Me dio un libro de Raúl Sibesci. Es un periodista intelectual uruguayo que tiene libros, pero que también escribe bastante más frecuente ahora en La Jornada. Y tiene una posición muy interesante. Y como ahora la expresa en un libro ya de casi 400 páginas, es más fácil entender su pensamiento, porque cuando uno lee artículos, pues no logra captar del todo, pero se ve una orientación. Me gustaría preguntar que levanten la mano para saber quién ha leído algún artículo de Raúl Sibesci en La Jornada. 2 o 3. No mucho. También. Bueno, el libro se llama Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías, autonomías y emancipaciones en la era del progresismo. El título ya dice muchísimo, porque dice hay un pensamiento crítico y hay rebeldías, pero hay que descolonizarla. Usa de paso la palabra hoy en boga, aunque él mismo no es tan de la línea de descolonización, pero la usa ya. Y al mismo tiempo dice autonomías y emancipaciones en la era del progresismo. ¿Y a qué se referirá con la palabra progresismo? Se refiere a todos esos movimientos políticos o políticos que algunos llamaron esta primavera política en América Latina desde 1999. Justamente el tema del otro autor que las otras clases reflexioné sobre él como Alconada. Alconada se sitúa más bien desde eso que Sibesci llama progresistas, pero lo hace de una manera afirmativa. Es decir, leyendo el libro de Alconada que comenté en las clases pasadas, él se sitúa más bien en la posición de un García Linera, es decir, un hombre crítico y rebelde que está en función de gobierno, vicepresidente de Bolivia, y piensa todo ese tema desde ese lugar, aunque dice hay un movimiento de abajo y otro de arriba, y por eso el libro se llama De abajo y de arriba. Sibesci más bien se sitúa desde abajo y critica a los de arriba y le llama progresistas. Es decir, sería una posición justo la contraria de la de Alconada que expliqué la vez pasada, que dice, bueno, García Linera está en gobierno y debe sustentar qué hace con ese poder en favor de un pueblo. Mientras que Sibesci diría sí, ejerces el poder, pero lo está haciendo dentro de ciertas estructuras que limitan tus posibilidades y en el fondo se contradice y le llamaría un progresista. Y en algún momento del libro va a decir el progresismo es un retroceso. O es decir,
Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, el kirchnerismo, etcétera, en el fondo son progresismos extractivistas que son un retroceso. Pero retrocesos ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de desmovilización de los movimientos sociales nuevos o de las comunidades indígenas. Entonces, es una posición distinta y dentro de un discurso que hay que ya estar muy bien situado para descubrir que se está produciendo en este momento en América Latina. Algunos no entienden ni una ni la otra posición y no saben qué están diciendo. Por ahí dice, hay algunos teóricos que gastan mucha tinta para demostrar que el poder no es dominación. Y entonces yo me digo, esa me toca a mí. Porque para él, Sibesci, todo poder siempre es dominación. Y entonces de ahí hay una visión del Estado y una visión de los movimientos sociales y la política a largo plazo. ¿Qué tendrá que ver eso con el tema de la modernidad? Tiene mucho que ver, porque justamente Sibesci acaba de escribir un artículo en La Jornada el 14 de abril del 17 que se llama El capitalismo es poder, no economía. Extraño. Y le voy a leer la primera frase. La frase pertenece al dirigente kurdo Abdullah Öcalan, extraída del segundo tomo de una obra que se llama Manifiesto por la Civilización Democrática. Y justamente Öcalan, o Öcalan, que es un dirigente kurdo preso en Turquía, hace una crítica muy extraña, porque dice, en realidad la economía, o mejor, la economía política no es propiamente economía, sino que es ejercicio del poder. Y hace una crítica no solo a Marx, sino también a Gramsci de paso, y que el propio Sibesci aprueba y diciendo en consecuencia considera que la obra principal de Marx, El Capital, funciona como un nuevo tótem que ya no es útil para los trabajadores. En fin, tengo que seguir el argumento, pero no tengo tiempo ahora. Se refiere a que para Öcalan el Estado moderno es expresión del capitalismo y es moderno. Entonces, Öcalan hace una crítica a la modernidad, pero no solo a eso, al economicismo de la modernidad, incluyendo la izquierda y al marxismo. Y Sibesci un poco aprueba esa posición y dice, miren, tenemos que repensar a fondo las cosas mucho más de lo que hasta ahora hemos hecho. Ahora, miren qué interesante. Kurdo, ¿qué significa hoy en el mundo? Y por eso esto me llamó a la siguiente reflexión. Un pensador y un filósofo y un político, pero teórico, piensa la realidad. Ese es el punto de partida. Öcalan es un turco. ¿Qué es ser un turco hoy?
Ser un turco es como un estigmatizado de la historia al cual el imperio inglés, después de la Primera Guerra Mundial, no le asignó un territorio. Se lo olvidó o pensó mejor potenciar a Siria, Turquía y otros países, eliminando a los kurdos de la historia, porque los dejó sin territorio. Los pobres kurdos eran como Polonia, que en una época una parte pertenecía a Alemania y la otra a Rusia, y fue una nación sin territorio. Y cuando Chopin toca su música tan dramática, es patriota de una nación que no tiene territorio y no tiene, por lo tanto, Estado. Un poco como los judíos exilados, pero claro, los judíos habían sido exilados hace 19 siglos, esto más reciente. Ser kurdo significa alguien que sufre el Estado turco, el Estado sirio, el Estado iránico, porque esa es la región turca. Y ustedes han visto ahora la triste situación. Están luchando contra los sunitas en Irak, están luchando contra el Estado Islámico en Siria y están siendo perseguidos en Turquía. Dificilísimo, porque si son duros contra los sunitas, los utilizan para liquidar a regímenes como el de Siria, pero después no le dan nada como premio, que sería darles un territorio. De tal manera que un kurdo como Abdullah Öcalan piensa que el enemigo es el Estado. Es el Estado kurdo, es el Estado sirio, es el Estado de Irak, porque no se le ha dado a ellos un Estado. Y piensa entonces en el renacimiento de un pueblo que no tiene Estado y está luchando contra los Estados. ¿Qué estoy queriendo decir? Decir, un kurdo es alguien que puede pensar una política contra el Estado, pero en esto iguala la posición de un anarquista o de alguien que crea que el Estado es el problema. Me acuerdo hablando con Samir Amin, un gran pensador egipcio que está en Senegal, de fama mundial, hablando del tema del Estado, me decía, el Estado. El primer Estado de la historia fue bien constituido, Egipto, hace 5.000 años. Tenía una clase dirigente, tenía una organización completa, ya existía el Estado. Algunos piensan que el Estado es capitalista. No. El Estado moderno, liberal, es justamente el que ocupa el campo político de un sistema que ocupa el campo económico y es el capitalismo. Pero para Öcalan, el capitalismo es poder y no economía. O es decir, el capitalismo ejerce un poder que es de dominación y no es esencialmente económica, sino un ejercicio del poder, pero no le llama política. Confusión de muchos conceptos. Aquí habría que dedicar de a poquito a hacer. Y Szivesi dice, muy importante la obra, hay que leerla. Me llama la atención de que para Szivesi Öcalan sea un inspirador, pero no me llama la atención porque en el fondo lo que propone es lo siguiente, y quiero eso tratarlo hoy, dentro del curso sobre la modernidad, porque tenemos que ver que el Estado moderno es un Estado muy históricamente determinado, o es decir, es un Estado burgués moderno, pero no es el Estado.
es un modo del Estado en la historia. Ha habido otros estados antes y yo pienso que puede haber un Estado de otra forma, organizado de otra manera, pero inevitablemente es el macrosistema político del cual no podemos no hacer uso porque no hay otra manera de organizar la vida social. Entonces, el tema es de fondo, ¿qué es el Estado? ¿Cuál es su historia? Si el Estado como tal es el problema, es el tema de Holloway también, cambiar el mundo sin tomar el poder. Y entonces yo digo, cuidado, primero, el poder no se toma, porque el poder tiene como única sede al pueblo. El Estado no es el lugar natural del poder, es el lugar del ejercicio delegado del poder del pueblo. O es decir, no es la sede del poder. El Estado no es el soberano, sino el pueblo. Entonces, el tema del poder no es solamente ligado al Estado, es preguntarse qué es el poder y quién es su sede. Y de ahí entonces que la fórmula zapatista, del cual se inspira mucho Sivesci desde el comienzo hasta el fin, porque en el fondo está pensando el zapatismo, pero en aquella propuesta de, ¿se acuerdan?, la otra campaña. La otra campaña significaba, no vale la pena gastar esfuerzos en a corto plazo tener una política electoral, porque en el fondo tampoco nos interesa el Estado. Lo que nos interesa es una transformación más profunda a largo plazo. Y yo diría, estoy completamente de acuerdo, lo que interesa es una transformación de fondo permanente, antes de unas elecciones, en las elecciones y después de las elecciones. O es decir, antes de la transformación del Estado, permanente en el proceso de transformación del Estado y permanente cuando el Estado haya sido transformado, porque si no volvemos a caer en la fetichización del Estado. Pero lo que pensaba el zapatismo como poder obediencial es poder. Y en cambio, para esta línea, a los soviets Sivesci, el poder es siempre dominación. Entonces, yo le preguntaría, ¿y cómo puede aceptar al zapatismo que dice tenemos que ejercer un poder, pero obediencial? Y esto lo dice Evo Morales desde el poder del Estado, pero diciendo, yo ejerzo un poder obediencial. ¿A quién? Al pueblo. De tal manera que para Evo Morales la sede del poder no es el Estado que él ejerce, sino es el pueblo que delega en el representante y por eso es obediente. Estoy justo dedicado a tus cartas. Esta clase va dirigida a Alicia. Bravo, porque Alicia me dio el libro. Ven, nos vamos así complementando. Bueno, miren qué interesante. Dije que iba a ser una introducción y no empecé la clase, así que has llegado justo. Porque la clase de hoy la tengo escrita. Lo que dije es una interpretación, o mejor, una introducción que algunos dirán, ¿qué dijo? Porque algunos dirán, no veo a qué ha introducido, pero van a ver qué es lo que ha introducido. La articulación, eso es el tema, ¿eh? Hay movimientos sociales y comunidades y hay Estado. Término 1,
término 2. Y como siempre en una relación hay dos términos, hay una relación, que sería lo tercero, y lo cuarto es una dirección en la relación. No es lo mismo la relación del movimiento social al Estado, que significaría la presión, por ejemplo, que el movimiento hace el Estado, que la relación del Estado con el movimiento social, que sería, pues, tomar impulso desde él y ser obediencial al movimiento. Quiero que entiendan la relación. Si yo pongo madre, padre, la madre con respecto al padre y el padre con respecto a la madre, son distintos tipos de relaciones. Bien, articulación de la antinomia entre movimientos sociales y comunidades originarias y el nuevo Estado. No hablo el antiguo Estado. Y esto de nuevo, miren por qué es importante la diacronía. Voy a repasar. Dado un sistema vigente que se fetichiza, y ahí el poder es poder dominador, los movimientos sociales y el movimiento, por ejemplo, comunitario de indígena, juegan un papel crítico y negativo. Y eso estamos todos de acuerdo que es el origen del proceso. Pero una vez que hay que empezar la organización, no del sistema actual, sino del sistema futuro, hay un momento positivo, porque ahora hay que construir el nuevo orden. Y algunos dicen sin Estado, otros decimos con nuevo Estado. No es el Estado, sino otro Estado nuevo. De tal manera que aquí el Estado se volvió a dominador y ahora hay que hacer un Estado B obediencial. Cuidado, pero diacrónicamente esto está primero y esto está segunda y no son sincrónicos. O es decir, que el movimiento social no está contra un poder del Estado nuevo ahora, sino en el futuro será su construcción y será justamente la posibilidad de efectuar los satisfactores que esos oprimidos tenían: hambre, falta de casa, educación, por lo que nacieron los movimientos sociales y cuya satisfacción se debe cumplir en el futuro. De tal manera que hay una diacronía. Ay, 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 estas. Eso es lo que está faltando en estas. No es lo mismo estar acá que estar acá. El tiempo pasa y entonces pensar que es simultáneo es no entender el asunto. Es una cuestión metodológica. Miren cómo es. La primera posición se podría enunciar de la siguiente manera. Esta es más o menos sintetizada, la posición de Szivesi. La importancia y la creatividad de los movimientos sociales y las comunidades originarias confrontan al Estado y sus instituciones, en especial a la institución de las elecciones, por ejemplo, de los representantes, que sería el electoralismo. Algunos creen que en la elección se juega algo esencial. No, se juega un momento de un proceso mucho más profundo. Pero hay que jugarlo para poder seguir. Diríamos, abrir la puerta no es haber entrado a la cocina y comido. Lo importante es comer
pero si no abro la puerta, no entro a la cocina y no voy a comer. Entonces, abrir la puerta es secundario, lo importante es comer, pero hay que abrir la puerta porque si no me quedo fuera de la cocina y no como. Entonces, es importante los movimientos sociales que confrontan al Estado en la situación primera, ya que consideran que las condiciones objetivamente existentes de dichos movimientos y comunidades son dominados por las instituciones del Estado, burgués, el neoliberal, etc. La forma Estado, ahora estoy hablando con el lenguaje de Holloway, forma Estado, eso ya significa el Estado como Estado. Y el Estado egipcio hace 5.000 años tenía forma Estado según Samir Amin. Bueno, Holloway se lanza contra el Estado como Estado, es decir, estaría contra el Estado egipcio, por supuesto, y contra todo Estado posible. La forma Estado es definida en esta situación, o es decir, tomo el Estado dominador como definición del Estado en general, como poder dominador, porque es por definición una estructura operadora inevitablemente que cae en el burocratismo y otros vicios de las instituciones públicas ante el pueblo. Habría entonces que mantenerse en un proyecto a largo plazo, potenciando dichos movimientos sociales, oponiéndose a un compromiso cortoplacista, electoralista de algunas izquierdas, y serían todas las que han pasado al poder en América Latina, porque todas ahora, Evo Morales en Ecuador, el mismo Hugo Chávez, Lula, todos han pasado por las elecciones y las han ganado, y también las han perdido. Pero eso sería darle demasiada importancia a algo al corto plazo, que solo ha producido en América Latina en las últimas décadas estados progresistas, autonomía y emancipaciones en la era del progresismo. No dice, por ejemplo, estados populares o populistas o estados de izquierda que todavía no tienen alternativa. Le llama estados progresistas, lo cual es una terminología nueva, porque no había nombre para este fenómeno político que se dio en América Latina, según Alconada vimos en el libro, desde 1999 en adelante, que inicia Venezuela con Hugo Chávez. No había nombre. Unos le están llamando estados progresistas, que han producido una regresión histórica, la palabra es el libro, y que sumando las crisis venezolanas, toca a su fin ese ciclo progresista que nunca fue revolucionario. Para esta posición estamos en el fin de ese proceso, que se viene una vuelta a la derecha neoliberal a lo Macri o a lo Temer en Brasil o gobiernos de ese tipo, según este diagnóstico. Esa es una posición que quizás yo he minimizado en la descripción y hay muchas otras facetas, pero una. Opuesta a esta tesis se enuncia una opuesta, que podría sintetizar de la siguiente manera. Los que apoyan los movimientos sociales o las comunidades originarias como punto de partida de una revolución, porque lo que se critica es que no son revolucionarios. Claro, algunos como Almeida llega a una posición extrema y los critica como reformistas, porque no son revolucionarios. Son extractivistas, siguen vendiendo el petróleo, el gas, no han podido realmente tener una política que no sea neoliberal, todo esto. Por lo tanto, algunos dicen, más que Sibeci todavía, esto es un desastre, esos gobiernos.
como los movimientos sociales son puntos de partida de una revolución de fondo, estoy de acuerdo. Pero no se advierte que si no se ejerce el poder delegado por el pueblo a través de un nuevo Estado, entonces no el presente, sino el futuro, y ese nuevo Estado no es ya y no debe ser un Estado burgués representativo, sino de otro tipo, los movimientos y comunidades permanecen en el nivel de procesos éticos, ejemplares y valiosos, pero que no llegan a transformar la realidad enfrentando las causas de la opresión y la pobreza que la mayoría del pueblo y que dichos movimientos y comunidades lideran. ¿Por qué? Porque justamente el sistema no le interesa demasiado lo que digan los movimientos sociales, como decía Adam Smith, en El origen de la riqueza de las naciones. Un Estado que tiene un buen ejército no teme que las masas se movilicen. Tal cual lo dice Adam Smith, cínicamente, en 1776. Porque al fin pueden seguir en el poder si nadie realmente los pone en cuestión. Por su parte, los que aceptan como militantes responsables que se comprometen en el campo político propiamente dicho, que el extractivismo y el neoliberalismo no puede superarse rápidamente por recientes gobiernos populares que tienen conciencia que están en un momento de transición y que aunque tengan objetivos revolucionarios a largo plazo, a corto y mediano plazo deben partir de la realidad existente. Y esto es la posición de García Linera, un marxista, guerrillero en su juventud, preso, que yo tuve, por casualidad, el honor de visitar en la cárcel, porque lo visité sin saber que era el futuro García Linera, pero lo visité cuando era un guerrillero preso en La Paz. Él es un marxista y es un revolucionario, pero es vicepresidente de un país y las comunidades indígenas muchas veces creen que están cometiendo errores y inevitablemente se cometen. El asunto es corregirlos y si no se corrigen, pues van a tener que pasar quizás lo que pasa en Argentina, que el paso atrás es tiempo de reflexión, tiempo de autocrítica para dar después 2 pasos adelante. Se producen así contradicciones creativas inevitables que con las décadas se irán superando en la creación de un nuevo Estado que hay que crear todavía. Los que opinan la importancia de un compromiso político en la línea de la creación del nuevo Estado se opondrían a los que opinan lo contrario, evidentemente. Estas son las 2 posiciones. Unos dicen lo esencial son los movimientos sociales de la comunidad, el Estado no nos interesa. Y en algunos casos es el problema. En el otro caso dicen, tenemos que ser realistas, críticos, tenemos que ejercer el poder delegado del pueblo como poder obediencial partiendo de la realidad. Bolivia tiene 680 millones de dólares en 2005 de presupuesto nacional. Hoy tiene 6.600 millones, 10 veces más de presupuesto. ¿Cómo lo ha logrado? Vendía antes el petróleo, es el mismo que vende ahora, pero lo único que les cobra a las transnacionales, muchísimo más. No se los da
para que dejen un 7% al país, sino mucho más. Vende el gas, sí, pero ahora el Estado recibe mucho más. Y ese excedente se distribuye. Y el nivel de la vida de la gente sube más que ningún país en América Latina a un 6-7% de crecimiento. México tiene 1.5 de crecimiento y Bolivia tiene casi el 6-7. O es decir, están usando todavía una situación del pasado porque no es fácil ir creando las instituciones del nuevo Estado. Parece que estas dos opciones son irreconciliables, irreductibles. Intentaremos brevemente mostrar que ambas posiciones son necesarias y complementarias y que hay que saber articularlas. Esa es mi posición. No es uno o dos, sino es uno y dos, y en el tiempo la articulación varía, porque no es lo mismo en el momento inicial de la crítica, donde hay primacía absoluta a los movimientos sociales como presión, y el Estado es dominador y no se lo puede afirmar, que en el segundo momento en que cambiando la situación de fuerza, el Estado ya queda en manos, al menos, de dirigentes de los movimientos sociales que pasan al ejercicio del poder delegado. Vean que yo nunca digo que toman el poder, porque eso lo dice todo el mundo y para mí es falso. No toman el poder, pasan al ejercicio delegado del poder obediencial, que es otro espíritu y otra subjetividad. Es alguien que, siendo presidente municipal, ocupa su escritorio y uno dice, yo soy la autoridad y me van a respetar. Y el que no, lo empieza a perseguir. No es lo mismo que el presidente municipal que dice, por favor, no me cierren la puerta del municipio y está siempre abierta. Y cuando viene alguien, yo estoy a su servicio. Y la gente lo ve de inmediato. Yo fui rector y supe lo que era ejercer el rectorado con autoridad, pero una autoridad no dialogante que despertó huelgas y problemas. Y en cambio un rector que dijo, yo estoy igual que todos, yo soy un compañero de los estudiantes y profesores y vamos a discutir las cosas y llegar a consenso. Y se me veía en la cara. Yo no tomé el poder, ejercí un poder obediencial como rector y lo dije públicamente. Yo ejerceré un poder obediencial. Y cuando el sindicato tuvo que discutir salarios, entonces dicen, nosotros tenemos que hablar con la patronal. Y yo miro para atrás y digo, ¿la patronal quién es? No veo a nadie atrás. ¿Usted cree que yo soy el patrón? No, señores, yo soy el rector de la universidad que ustedes han nombrado. Yo no soy el patrón. Vamos a arreglar las cosas en comunidad. Lo manifestaba el tipo de ejercicio de la autoridad. No era un ejercicio de la autoridad, era un ejercicio de una responsabilidad comunitaria. Era el nuevo Estado que se estaba construyendo, no el antiguo Estado autoritario que subjetivamente se manifestaba. De manera que lo que aparece como términos de una antinomia solo son momentos que cobran mayor importancia en distintas épocas del proceso dialéctico dentro de un paradigma del tiempo político, que no es lo que consideran. En un momento, uno puede ser el movimiento social lo fundamental. En el momento dos, el movimiento social logra su objetivo, ejerce ahora el poder delegado. Ahora le toca la responsabilidad de destruir las causas de su pobreza y construir las estructuras
para tener los satisfactores que no tenían antes. ¿O qué? ¿Van a seguir luchando contra qué? Si son ellos mismos los que ahora van a ejercer el poder. Es lo que yo decía a los estudiantes que habían hecho una huelga para cambiar todo en la universidad. Compañeros, ya estamos en el poder. Ahora hagamos una nueva universidad. No me vengan a mí a hacer críticas, sino a tomar responsabilidad en la construcción. Ahora la institución no es el enemigo. El enemigo es nuestra falta de creatividad para hacer una mejor institución. Ese es el problema. O es decir, se toma como si la etapa 1 es permanente y el Estado siempre va a ser dominador. Y entonces, ¿a qué la presión social de los movimientos y a qué el llegar al ejercicio del poder si siempre va a haber un poder dominador? Es un derrotismo ante la historia y después una incapacidad de creación de una mejor situación. Es grave la cosa. Y esta diacronía, donde cambian los momentos, explica la prioridad de uno de los términos, sea movimiento, sea creación del nuevo Estado, en diferentes etapas diacrónicas. Movimientos sociales y comunidades originarias en realidad entra en articulación con el nuevo Estado que hay que crear, no con el actual. El actual lo vamos a ir destruyendo. O es decir, no es asunto de creer que gente honesta ocupa el lugar en el Estado y porque es honesta cambió las cosas. No, el Estado como está en México hoy está corrompido. La gente honesta no lo va a mejorar porque suba al poder, se va a corromper. ¿Cómo es la cuestión? La gente honesta debe tomar las instituciones, pero como algo que hay que cambiar de inmediato para crear un nuevo tipo de Estado. Y mientras tanto habrá que ir usando en la transición. Y esa transición tiene que ser inteligente, porque si yo quiero hacer un cambio revolucionario y decir, se acabó el extractivismo, no vamos a vender más petróleo ni gas, en vez de 680 millones de dólares Bolivia, va a tener 400 millones. Y la gente va a decir, no podemos comer. Y le van a hacer un golpe de Estado porque no han visto ningún beneficio concreto. Entonces sería ilusorio pensar que de inmediato va a salir una alternativa al capitalismo y el nuevo Estado. Va a tomar tiempo hacer la alternativa y va a tomar tiempo el nuevo Estado. Lo demás son ilusiones, son de gente que no toma la responsabilidad política como ella es, tiene su regulación. Analizaremos la cuestión de un paradigma temporal que tiene un desarrollo y no un sincronismo, sino un diacronismo. Lo que aparece como antinónimo puede ser resuelto en la rica articulación complementaria y permitir así comenzar un diálogo constructivo, descubriendo que no son tesis contradictorias, sino sucesivas. Los movimientos sociales deben seguir existiendo siempre. Téngase claro eso, siempre. Y deben ser movimientos de presión contra el Estado dominador y también debe ser instrumentos de presión en la transición para que los honestos políticos que representan a los movimientos tengan apoyo popular para poder hacer los cambios. Y cuando estos se hicieran, los movimientos deben seguir luchando para que no se duerman sobre los laureles y se fetichice todo y se pierda lo que se ha hecho. O es decir, los movimientos deben permanecer siempre. Y eso es el fundamento. Pero eso no es contradictorio a la creación instrumental. O es decir, a la creación como un medio para
de un nuevo Estado. Ahora hay que tener imaginación. Un nuevo Estado, yo imagino, lo primero en el nuevo Estado, la participación, pero no una participación voluntaria. Por ejemplo, votar es una obligación. No, estoy cansado, voy a ver un partido de fútbol y no voto. El que no vota no puede recibir ningún beneficio público, porque es un irresponsable. Puede votar en blanco si quiera, pero tiene que molestarse de ir y votar. ¿Por qué? Porque es el acto de la elección de los representantes, del cual después no puede quejarse. Hay países, y en América Latina más de uno, que es obligatorio. Y le ponen un sellito, y si usted no tiene el sellito, no puede ni inscribirse a la universidad ni hacer ningún trámite. ¿Por qué? Porque es la primera obligación del ciudadano votar. Todos. Entonces, después vamos a ver qué hacemos con ello. Pero eso es el punto. En primer lugar, si partimos de un sistema político establecido de dominación, como son la mayoría, como los gobiernos neoliberales, burgueses, capitalistas, dependientes en América Latina, desde el periodo, por hablar muy reciente, de 1984, cuando terminaron las dictaduras en América Latina militares y se pasó a una apertura democrática donde ya la persecución militar no fue tan fuerte, excepción de México, que no tuvo la dictadura, pero que desde Ávila Camacho empezó a contradecir los principios de la revolución y por lo tanto no hubo ni necesidad de una dictadura. Ya había conseguido el mismo sistema de ir cumpliendo aquello que las dictaduras militares quisieron imponer en poco tiempo porque los pueblos habían permanecido con movimientos populares muy activos. Entonces las dictaduras militares vinieron a reemplazar un proceso mucho más inteligente que hubo en México, que del gran gobierno de Cárdenas, que era nacionalista y que realmente imprimió al país una cierta dirección, no revolucionaria, pero sí profundamente popular. Cuando cayeron esas dictaduras empezó una etapa de cierta liberalidad, pero fue una dominación burguesa solapada. Y en general la izquierda y el mismo marxismo tradicional definen el poder solo como una praxis de dominación. Mire qué notable, el mismo Lenin en el Estado y la Revolución se sitúa en el nivel 1, pero no es que esté equivocado. En ese momento es adecuado lo que él dice. El zarismo es un gobierno represor y por lo tanto es el ejercicio del poder dominador y hay que hacer una revolución, el Estado y la revolución. Y por lo tanto se levanta contra el Estado zarista y hacer una revolución en contra porque ahí el poder es dominador. Pero después está Lenin, ya se encuentra en la otra posición, aquí. Ahora él tiene que construir el nuevo Estado. Y ese es el problema. ¿Qué hace primero? Todo el poder a los soviets. ¿Qué significa? Todo el poder a los movimientos sociales, todo el poder al pueblo. Discutan, vamos a llegar a conclusiones para hacer el nuevo Estado. 3 años de discusiones y ni siquiera habían llegado a la conclusión si iban a no tener un ejército. Y se venía el ejército alemán y occidental contra Rusia. Y entonces Lenin dijo, bueno, miren, la discusión es muy importante, pero ahora hay que salvar a la Unión Soviética, la unión de los soviets, que es el momento anarquista, movimientos sociales. Y entonces sale el NEP.
1921. Nuevo, política económica. ¡Bum! Ahí nació el socialismo real, que ni había pensado Marx, ni había pensado Lenin cuando era el Estado y la Revolución. ¿Qué pasó? Hay que gobernar, señores. Tenemos que volver a producir. Hay hambre, no tenemos ejército. Vamos a ordenar las cosas. ¡Bum! ¿Quién va a ejecutar ese nuevo plan? El NEP. Ingenieros, abogados, clase media, que van a ser los dirigentes de las empresas, de todo. ¿De dónde salieron ellos? Eran todos zaristas. No había nuevos. Los movimientos sociales no habían organizado profesionales para gestionar el Estado. La clase media, poca que había, universitaria, intelectual, zarista, se hizo el partido y ahí salió la nomenclatura. ¿Ven? Estamos ya en otra etapa, estamos en la construcción del nuevo Estado. No hay que soñar en el primero, estamos en el segundo y ahí es necesario mucha creatividad. ¿Cómo guardar la democracia en un momento de implantar un nuevo sistema, pero a su vez acorralado por la fuerza de la burguesía, por los ejércitos europeos y demás? Ese es el tema. Estoy hablando de política filosófica, no de idealismo moralista. Miren, un profesor de ética hablando de moralismo. Pero hay muchos que caen en el moralismo, no se dan cuenta de la complejidad. Entonces, Evo Morales es Lenin. Es Lenin después de la revolución. Pero, ¿cómo va procediendo? Y los errores que va cometiendo. Por ahí, el partido, el MAS, se lo privilegia porque es el que ejerce el poder obedidencial. Y es obedidencial, porque iban a hacer un camino por el Amazonas para salir directamente al Atlántico y los indígenas de la zona amazónica dijeron no. Y el gobierno dijo, es esencial, no. Y Evo Morales dijo, no hay camino por el Amazonas, aceptó el pueblo. Hubo el gasolinazo y tuvo que echarlo atrás, porque el pueblo dijo que no. Afloja, es obedidencial. Pero por ahí el MAS se independizó de los movimientos y perdió las elecciones. Entonces dijo, aquí el nuevo Estado se está alejando de los movimientos, no tiene que hacer, hay que volver a tener conexión, porque el nuevo Estado necesita como el poder del pueblo, que he dicho es la voluntad de vida. Voluntad de vida es el poder, no es ejercicio dominador. La gente quiere comer y por comer se mueve y eso es parte del poder. Entonces hay que ligarse a ese poder para poder ir construyendo el nuevo Estado que no se hace en un día, ni en un año, ni en 20. Quizás lleve un siglo. Yo pongo un ejemplo. Los capitalistas ni se llamaban capitalistas, ni sabían que lo eran, prácticamente hasta el siglo XVIII. Cuando escribe Adam Smith y formula lo que es la economía política burguesa, durante 3 siglos ni sabían lo que eran. Y estaban en el ejercicio, pero se ha ido construyendo muy lentamente, a punto que los mismos agentes de la construcción no tenían cuenta lo que estaba pasando. Los procesos históricos no se anticipan con genios que plantean el proyecto como yo pensaba hace unos años. No, se va construyendo sobre la marcha, pero hay criterios, y hay principios, y hay teorías, pero la imaginación creadora a veces existe y esos logran formular un nuevo Estado y a veces no hay gente que sepa formular las nuevas instituciones y el Estado no funciona porque le falta creatividad. Y bueno, hay que tener creadores, pero que crean en la política. Esto es explicable de que Lenin hiciera ese paso, porque se sintió realmente impotente
ante el hecho de que había que gobernar ahora y aquí y alimentar un pueblo. Yo le puedo decir a Lenin, tú eres el responsable de la burocratización del partido y de la caída del socialismo real en el 89. Sí. Ahora ponte en el lugar de Lenin. Aprendamos de lo que le pasó. El siglo XXI no es el siglo XX. El siglo XXI ya no es el siglo XX de las revoluciones instantáneas. Creíamos, y yo creía, y lo tengo escrito, y cuando veo lo que escribí digo, ay, hay que modificarlo. Creíamos que íbamos a hacer un movimiento y me decían, los guerrilleros son violentos. Digo, un momentito, la violencia, si es justa, no es violencia, es coacción legítima. Y yo nunca dije, la solución es ser guerrillero, jamás, como profesor de ética, nunca lo dije. Pero dije también, pero no me usted, dígame desde qué principios usted me critica al guerrillero, porque tampoco lo puede hacer. Si lo criticara, tendría que criticar a Hidalgo y a San Martín y a Washington. Se ve la oportunidad histórica si tenía razón o no tenía razón. Y si no tenía razón en política es porque no fue suficientemente claro en el análisis de la realidad y optó por cosas que no resultaron. Fue un error, pero se ve a posteriori, no a priori. Y en eso el teórico no puede anticipar situaciones concretas. En ese sentido, cuando Ernest Laclau dice no hay principios en política, no quiere decir ético, porque yo mismo le dije, si no hay principios en política, pues yo mato a mi oponente. Y como no hay principios, lo mato. Pero al matar a mi oponente, se acabó la política, porque es la guerra. Está fácil, ¿no? Y entonces me miró Ernesto Laclau en Duke University, como diciéndome, me atrapaste. Y no hablo más de que no había principios. Hay principios éticos, pero no estratégicos. Es decir, yo no podía decir en 1921 a Lenin es un error. Cuidado. Rosa Luxemburgo se lo dijo antes. Y le dijo, es un peligro lo que estás haciendo. Y Rosa Luxemburgo tuvo razón. Pero nadie lo pudo saber sino después de mucho tiempo. En el momento que lo dijo, ella ya vio la burocratización de los bolcheviques y vio que ese sistema en la clandestinidad que luchaba contra el zar funcionaba muy bien, pero si esos dirigentes clandestinos, que eran la vanguardia del mundo obrero sin ser obreros, pasaban al poder, entonces la Rosa Luxemburgo dijo, ¡acha, qué peligro! Y eso pasó. Quiere decir que Rosa Luxemburgo, mujer, tenía más vista que Lenin en el asunto. Pero era inevitable porque tampoco nadie tenía la bolita de cristal para saber lo que iba a pasar. Lenin, yo pienso, como un Hugo Chávez, hubiera tenido tiempo de ir reparando su error de una cierta burocracia muy fuerte. Se murió pronto como Hugo Chávez. Y la vida de un hombre es muy determinante en la historia. Es muy determinante. En los dos casos dejó la universidad, la revolución truncada. Y por eso que ahora Venezuela tiene problemas y también lo va a tener la Unión Soviética con Stalin, que no es Maduro. Maduro no es Stalin, ciertamente, pero tampoco es Hugo Chávez en cuanto a la capacidad imaginativa de autoridad y liderazgo que tenía Hugo Chávez. Esto es explicable, lo de 1921. En momentos en que la izquierda, los movimientos populares, las comunidades indígenas se oponen al Estado militarista y neoliberal dependiente. Es explicable el levantarse contra un Estado que ejerce un poder dominador como el zarismo de Lenin.
Los movimientos sociales y comunidades originarias lucharon contra las dictaduras y los gobiernos nombrados, como contra Pinochet en Chile o Videla en Argentina. Y posteriormente los movimientos también lucharon contra los Carlos Menem y los Carlos Salinas de Gortari. También lucharon los movimientos. Por ello, pienso que los movimientos sociales y comunidades son esenciales en el proceso de cambio histórico. En ello he comprometido mi praxis y mi teoría siempre. Claro, yo puedo mostrar mis compromisos desde el año 67. Volviendo a Europa, llegué a un país latinoamericano y me comprometí con los movimientos sociales. Iba a las reuniones y hasta me puse una bomba por eso. Así que soy comprometido, sí, pero era de otra fisonomía. Y ahora, pensando en este tema, en esta clase, he revisado un poco la historia. En los años de dictadura militar en América del Sur, que no es México, era tan grande la represión que hubo un ámbito en que los militares tenían más dificultad de reprimir. Y era como el Imperio Romano. El Imperio Romano reprimía también y a Espartaco lo crucificaba. Pero admitía a la gente más en el campo religioso y si no se reunía contra el imperio en actos públicos, en la ciudad de Roma. Entonces miren, el grupo mesiánico, que va a ser el cristianismo, ¿dónde se reunía? En las catacumbas. ¿Y qué son las catacumbas? Cementerios. Ese era para los romanos un lugar sagrado que el ejército no entraba. Y entonces políticamente usted podía reunirse en un cementerio y no le decían nada. Y si alguno escuchaba lo que hablaba, adoptaban una lengua apocalíptica, o es decir, por símbolos. Y entonces uno lee el Apocalipsis y dice, ¿y para qué tantos símbolos? Que la bestia, que el dragón, que el 666, y no se entiende nada del Apocalipsis, puros símbolos. ¿Son poetas estos? ¿Son gente que les gusta que no lo entiendan? Compañeros, el Apocalipsis es un libro político cifrado para los que saben lo que están diciendo. ¿Qué significa 666? El nombre de la bestia. La bestia es una cuestión zoológica. ¿Por qué 66? Porque el número perfecto, primo además en matemática, es el 7. Son 7 candelabros. El 6 es el mal. ¿Por qué es el mal? Porque va a llegar al 7 y ¡bum!, se arrepiente. Va a llegar al 7 y se arrepiente. Y nunca llega al 7. Es el mal. 666. Es el nombre de la bestia. La bestia. ¿Y quién es la bestia? El Imperio Romano. ¡Ja! Se reunían en una catacumba y hablaban de una manera que llegaba un soldado, escuchaba y decían, están hablando de los zoológicos, miren la bestia, y saben mucho matemática porque dicen 666. Bueno, se va e informa. Estos son expertos en zoología y practican la matemática. Y estaban luchando contra el imperio. Bueno, eso pasó en América Latina. En Brasil existían más de 100.000 comunidades cristianas de base. El PT surgió del movimiento cristiano de base, que era lo único que los militares no podían reprimir. Cuidado, hubo más de 300 curas muertos y más de 7 obispos en América Latina. También los mataban, pero era más difícil y era más encubierto.
y había una institución, la Iglesia, que protegía sus bases y el Partido Comunista no podía moverse y la izquierda tenía que huir y ahí estos tenían más libertades. Bueno, yo participé en esos movimientos. Si ves, todavía era un jovencito cuando yo ya me jugué a eso y por eso me puse una bomba. Y ahí surgió el pensamiento de liberación, movimientos sociales masivos. Ayer hablaban de la Deutsche Welle, la radio alemana que escucho a veces para tener noticias que no sean los de Televisa, hicieron sobre Panamá un muy bonito documental y tiene un metro, el único de América Central, y de pronto había una parada, San Miguelito, el barrio de San Miguelito. Y yo le dije a mi señora, ahí de una conferencia ante 500 afros en el barrio. Y ese barrio fue el primero bombardeado en la ocupación de Panamá por los norteamericanos. Pero me acuerdo lo que fue aquella conferencia. Me invitaron, siendo yo un sureño, en Panamá a dar unas conferencias en una, no se escandalicen, parroquia de barrio, puro afro, porque no me gusta la palabra negro, pero todo negro, no había ni un blanco, el único yo. Y era una palapa impresionante, lindísima, era una iglesia que era una palapa con las columnas abiertas, porque ahí 40 normal, y cuando hay 30 es un día fresco, entonces ahí no se necesitan paredes. Bueno, yo di unas clases a las comunidades de base, 500, y estaban todos así. Tengo experiencia en movimientos populares. Digo esto porque no vayan a creer ustedes que soy profesor universitario solo. Y he recorrido América Latina hasta los más recónditos. Se habla de Colombia, del Cauca. Yo he estado justamente explica, con los que tomaban las tierras en el momento, allá por 1980, que las comunidades indígenas habían tomado más de 10.000 hectáreas de haciendas, pero era el momento en que el ejército luchaba contra la droga y en estas regiones del Valle del Cauca no había llegado la droga. Y entonces me acuerdo de una reunión como con 50 principales que les dije, ustedes van a tener que defenderse, porque ustedes entre el ejército y la droga, ¿cómo van a actuar? Y entonces pensaron en armarse para defenderse, pero al fin no lo hicieron. Y al fin entraron en la guerra destructiva y hasta una vez le pusieron una bomba en medio del local de usos múltiples donde se reunían los indígenas. Yo he estado en el Cauca mucho antes que algunos de los que estuvieron ahí y he vivido todo eso y pienso a partir de eso. Por ello, pienso que los movimientos sociales y comunidades son esenciales en el campo histórico. En ello he comprometido mi praxis y mi teoría siempre, desde la década del 60 del siglo XX y a riesgo de muchos aspectos concretos de la vida. No me pusieron la bomba por las clases que he dado en la universidad, me la pusieron por lo que yo hablaba con los movimientos de base y con los militantes. La movilización de los oprimidos es el origen de todo proceso histórico de cambio, de transformación y de toda revolución. Quede claro. En un segundo momento, en América Latina desde 1999 aproximadamente, triunfan distintas organizaciones o nuevos partidos políticos, yo les voy a llamar no progresistas, populares, de izquierdas, de antiguos grupos formados, resultado de los nuevos movimientos sociales y aún de procesos de antiguos guerrilleros que optaron por la vía política democrática, como en Uruguay, José Mujica, como Brasil, la presidenta de Estado de México estos días, a los 18 años, era una guerrillera y la torturaron. Y ella, sin embargo, pasó a la política y pasó el umbral del movimiento social
a la política. Es un umbral importante, pero uno sin el otro no funciona. Y eso me acuerdo estando en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Estaba yo junto a Buenaventura de Sousa hace 15 años, y justo Emil Sader, que es el presidente de la Claxo, hizo un artículo, el pasar el umbral de lo social a lo político. Hay muchos que dicen, nos quedamos en lo social, no nos interesa lo político. Bueno, ese es el tema. Nos quedamos en la movilización, no me interesa el ejercicio del poder delegado en el Estado. ¿Y qué? ¿Vas a seguir siempre a nivel de presión desde abajo? ¿Cuándo vamos a cambiar la historia? No se puede. Hay que discutirlo. Le llamo movimientos populares de izquierda o antiguos, transformados, resultado de los nuevos movimientos, como en Uruguay, y pensaba en José Mujica, Brasil, todo el PT, que surge de las comunidades de base. Por eso Leonardo Boff es un gran político, pero que surgió de las comunidades de base. Y Frei Betto es un líder popular, pero surgió en las comunidades de base. Además estuvo 4 años preso y lo torturaron, y escribió cartas de la prisión, como Gramsci, y cuenta lo que le pasó en la cárcel cuando lo torturaron. Y a un compañero de él, Dominico, lo torturaron tanto que después, al salir, se suicidó, porque no pudo resistir las torturas que tuvo. En cambio, Frei Betto guarda un espíritu maravilloso, y yo digo, tiene una psicología muy fuerte, porque soportó la tortura, del cual Frei Betto, Fidel Castro tiene un gran respeto. Y cada vez que Frei Betto va a Cuba, charlaba, mire, ya lo hacía presente, sigue presente, pero a Fidel Castro. Y escribió un libro, Frei Betto, sus diálogos con Fidel, sobre el tema de la religión, un libro muy importante. En El Salvador, ahora estuve hace 1 mes y medio en Salvador, mi doctorado honoris causa que recibí de la Universidad de Friburgo, en Europa, públicamente y ante el claustro universitario, dije, yo ofrezco este doctorado honoris causa al Frente Farabundo Martí de El Salvador. Y ahora, cuando estuve, les entregué una copia a los que me habían invitado. No sé qué harán con ello, no vale nada, pero en 1981 Salvador era, y en Nicaragua ni hablar. He discutido personalmente con todos los comandantes, y con Milta Voltodano y demás, y etcétera, o comunidades, etcétera, que se ha llamado, pero estos gobiernos que surgen de esos movimientos son llamados ahora progresistas. Estos nuevos gobiernos de izquierda, dentro de la estructura del antiguo Estado, o modificado constitucionalmente como inicio de un proceso recién iniciado, no porque hayan cambiado la Constitución. Bolivia, Ecuador y Venezuela ya son un nuevo Estado. No, tienen una nueva Constitución que es mucho más avanzada, aún la que de la Ciudad de México, que acaba de decretarse o aceptarse y que está en litigio. Pero eso es el primer pasito. Llevar eso a la totalidad de la legislación y llevarlo a la práctica es ya el nuevo Estado. En Venezuela tienen una constitución y una ley del poder popular que ya es la estructura de un nuevo Estado. Hay que simplemente estudiarlo para tener como un diagrama o una estructura de ese nuevo Estado. ¿Cómo definen el poder representativo? ¿Cómo definen el poder institucional
participativo del Estado, 5 poderes en vez de 3, está, pero no lo han podido realizar. Están al 10% de su realización. Hugo Chávez pensaba realizarlo plenamente, pero necesitaba 20 años. Murió antes y no se hacen las cosas en un día. Inevitablemente deben comenzar una tarea inédita. Ese Estado que va a surgir en América Latina es nuevo. Mire, Mélenchon, el candidato francés de la izquierda, que salió por poquito en tercer lugar, podría haber estado en segundo y ganarle a Le Pen, se basa completamente en la experiencia latinoamericana. Cambiemos en España, tomó la experiencia latinoamericana. Ya la izquierda europea empieza a tomar la experiencia latinoamericana, lentamente, porque es algo distinto. Y tampoco poseían alternativas concretas formuladas claramente de un paradigma político, económico y cultural que supere al neoliberalismo. No lo tiene nadie, se irá construyendo sobre la marcha y bajo la presión de los movimientos sociales, que tienen que seguir presionando, pero cuidado, no como un enemigo a tumbar, sino como un aliado a fortalecer y a transformar, porque si queremos tumbarlo, nos sale un Macri. Y entonces peor todavía, hay que tener mucho cuidado. El castigo. Otra cosa es si en México sacamos a lo que tenemos. Eso ya no es un gobierno progresista, sino justamente lo contrario. Y aquí puede funcionar el voto de castigo, pero no contra una izquierda que se la castiga, sino contra algo que ha estado siempre en el poder, que se la castiga de pronto, y eso sería, coyunturalmente, un milagro político. Por lo tanto, difícil que se cumpla. Pero la Virgen de Guadalupe tiene milagros por ahí. Entonces puede que se dé. El fracaso del socialismo real puede ayudar a aprender de sus errores y también de estos gobiernos cuando cometen errores. Entonces, todavía no hemos empezado a cosechar los beneficios del análisis de los errores del socialismo real. Más bien se le hace una paréntesis, la derecha dice fracasó porque no servía para nada, y la izquierda, bueno, no funcionó, pero no empieza a aprovechar realmente, teóricamente, pensar sus errores, que es un gran avance en la historia. Ir por un callejón sin salida es un avance. ¿Por qué? Porque ese callejón ya no lo tomo. Ya no pierdo tiempo en eso, tomo otro callejón. Y eso hay que aprenderlo, no hace que intente yo volver por ahí y voy a volver al sin salida en el fondo. Ambas limitaciones, que son errores cometidos por una izquierda popular que emanó de los movimientos sociales y no analizar suficientemente el fracaso del socialismo real, son políticamente inevitables en el corto plazo, ya que la historia nos demuestra que dichos procesos de transformación duran decenios, cuando no siglos. Hay que aprontarse, hay que poner mucho alimento en la mochila y empezar el camino, porque no es de un día o dos y haremos la revolución. Es posible que tenga que darle a otro la mochila, porque aunque soy joven, me moriré también y quizás no lograré el objetivo. Las cosas duran y hay que tener paciencia. El asunto es cómo tenerla y por eso hay que cambiar la subjetividad, porque es la que tiene que resistir. El capitalismo tuvo conciencia de ser tal solo en el siglo XVIII, con la Ilustración y en la economía política naciente, aunque en sus inicios podemos ya situarlo en el siglo XVI. Necesitó 3 siglos para tener claridad acerca de qué hacer.
La crítica al sistema vigente es riesgoso. El militante hasta juega su vida en enfrentar la represión del Estado dominador. ¿Cuántos héroes han muerto? Pero se trata de una praxis muy diversa. Al nivel 1, Hidalgo ataca al poder dominador. Tan riesgoso que lo fusilaron, lo mataron. Pero se trata de una praxis muy diversa y no deja de ser complementaria a la praxis creadora de la construcción del nuevo orden más justo y con ello el nuevo Estado a fin de que las necesidades incumplidas que originaron los movimientos sean satisfechas. Y ahí no es lo mismo ser Hidalgo que ser Santa Anna. Y Santa Anna no funcionó, y tampoco Maximiliano. Y entonces un Juárez quiso rehacer la cosa y se volvió a caer. Y la revolución volvió a surgir como movimiento de base, y en Cárdenas logra una buena, diríamos así, estructura, y sin embargo poco después empieza la decadencia por un grupo que se apropia, y es ahí recién que surge el PRI, después de la muerte de Cárdenas. Cárdenas había pensado en un partido realmente que continuara su obra en base justamente a los obreros campesinos y a una cierta burguesía nacional. Y por eso él funda ese partido nuevo para que sea su herencia y se retira. Pero esa herencia se transforma con Ávila Camacho, y ahí se transforma ya en una élite cuyos últimos estertores estamos viviendo. De lo contrario, la heroicidad del movimiento social se continuaría en un activismo permanente por el gusto de la militancia y no para lograr los frutos que significan mayor felicidad para el pueblo, no pensando en una felicidad moderna, burguesa y consumista, sino en otra auténtica, ecológica, transmoderna. Pero sería la acción por la acción. No, la acción es para cambiar la situación diacrónicamente. Y si yo no veo que el objetivo es cambiar la situación, se vuelve trágico, porque entonces ¿para qué actúo si nunca voy a cambiar la realidad? Y cambiarla de abajo sin instituciones, ahí sí que es imposible. Voy a decir contra Holloway, y yo voy a decir, no es posible cambiar el mundo sin ejercer delegadamente el poder. Pero no se puede cambiar el mundo solo con el ejercicio delegado del poder, sino en colaboración permanente con los movimientos sociales que tienen que seguir funcionando críticamente e institucionalmente como participación, que es no solo la presión del movimiento social, sino la organización constitucional y legal de la participación en el Estado. De tal manera que la asamblea de barrio del pequeño pueblo, que es la base del Estado, que ahí hay democracia directa, todos los ciudadanos, en tanto miembros de la asamblea constitucional, si la Constitución lo reconoce, una asamblea en el barrio que va con democracia directa, dar prioridades, usar sus recursos, protegerse también en la seguridad. Ese es el punto de partida. En ese caso, cualquier miembro de esa asamblea es Estado. Es Estado. Mira lo que estoy diciendo. No es solamente el presidente, el diputado, el presidente municipal, delegado, el del cabildo. Todo ciudadano es Estado en la asamblea de base, si esa asamblea de base es constitucional, con derechos y con capacidad resolutiva acerca de las prioridades que cumplir
usar los recursos y realizar la protección del barrio. En ese caso, todos los ciudadanos son Estado. Es decir, el pueblo crea un Estado, pero al mismo tiempo él también es parte del Estado institucionalmente. Gramsci habla de la sociedad política en el sentido restringido, lo que llamamos gobierno, Estado. Pero después la sociedad civil es el Estado en un sentido amplio. Yo lo amplío más todavía y digo, cada ciudadano como miembro de la asamblea de barrio o de pequeña aldea es Estado. Miren qué cosa, eso ya va más allá de lo que pueda pensarse. De manera que en la transición, en el momento de la creciente creación del nuevo orden futuro, tiempo 2, que es el que estamos. Mi política no es una política de crítica como la de Lenin, el Estado y la revolución. No, es para Hugo Chávez. Y cuando se lo di al libro, que ganó el premio Libertadores, se lo entregué. Y él lo leyó. Y no solo lo leyó, lo enseñó. Les he contado que he visto había un vídeo, estaba Hugo Chávez de la espalda hablando, y había como 3.000 miembros del partido en Caracas, y él tenía un libro en la mano, y estaba ahí hablando. Y después dice, como dice Dussel, y siguió leyendo, estaba explicando el tomo 2 de Mi política. Hugo Chávez, a la gente, yo digo, hacha, está bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo cuando se lo di, le dije, comandante, esto es para los políticos que ejercen el poder. Mi filosofía política de la liberación no es solo crítica, sino que también es creativa, porque ya había gobiernos de izquierda que necesitaban una política positiva. ¿Cómo se gobierna? Obediencialmente en favor de un pueblo. Y no como se hace la crítica al Estado, porque ya soy el Estado. Pero no este Estado. Es como alguien que se pone una ropa, pero le queda chica o grande, según el muerto. Como dice la canción de Serrat, que se metía en el pijama del muerto y se acostaba en la cama, ¿no? Pero ya es bueno que se haga otro pijama y otro traje, que sea a medida. Entonces, claro, si yo uso el traje del muerto, me queda mal y estoy feo. Me tengo que hacer un traje a mi medida y entonces ya va a ser distinto. El de traje a mi medida es el nuevo Estado. No es ocupar en este Estado la función ahora honestamente cumplida. No, qué honesta. El honesto dura poco tiempo porque el Estado es corruptor. Este Estado. De manera que en la transición, en el momento de creación, entonces una cosa es la destrucción del Estado, disolución del Estado antiguo y creación del nuevo Estado. Del nuevo Estado futuro, como nadie tiene la bola de cristal que le muestre con certeza las mediaciones que debe empuñar, tendrá que experimentarlo por el éxito y el error. No hay otra. Y se va a tener que equivocar inevitablemente. Y quien se crea que no se va a equivocar, ya está equivocado. Es lo que yo siempre digo, el justo peca 7 veces por día. Ese es el buen político. Pero pide disculpa y con la víctima de su error, corrige su error y ahí aprendió. Y el mal político o el injusto, ¿cuántas veces peca? Nunca. ¿Por qué? Porque comete un error y lo que hace es justificarlo. Miren qué notable. Ahora le inventan a una persona que una otra recibió 500,000 pesos para entregárselo a fulano de tal. Y el argumento es
Ah, miren, qué notable, él es tan sucio como todos. O es decir, ya reconociste tú que eres un sucio. Porque el argumento es, sí, es como todos. Y tú eres parte del todo, tú eres sucio. Entonces yo te diría, ya reconociste que eres sucio. Bueno, cállate la boca. Yo te voy a demostrar que soy inocente. ¿Se dan cuenta? Pero es la manera de creer, eso es el injusto. Ahora quieren tapar a Duarte diciendo todos son ladrones. Así que el pobre es uno más. Lo único que se robó miles de millones. Claro, el otro, aunque sean 500.000 pesos, también es un ladrón, pero no se lo han probado, es falso, como decía la presidenta del Brasil. La han depuesto, pero no le han probado nada. Y el que la depuso está corrompido por Odebrecht, esta compañía, y está bajo juicio. Y destituyó a la otra que no le probó nada, pero porque justamente estaba de acuerdo en seguir los juicios hasta el final. Y los propios deshonestos bajan a la persona justa para que no lo juzgue en Brasil. Y eso es lo mismo entre nosotros. ¿A dónde voy con eso? El injusto es el que justifica sus errores y dice que no son errores o que todos lo cometen. El justo dice, hizo un error y lo corrige, o dice, no hice un error, he hecho otros, pero no este, y pruébenme lo contrario. Bien, como la política es compleja y ninguna decisión puede ser perfecta, invirtiendo el argumento de Popper contra el historicismo, y según el principio de imposibilidad de Hinkelhammer, porque que fuera el acto político perfecto, es absurdo, porque el ser humano no puede cumplir un acto perfecto. Eso es imposible. O es decir, que el que dijera yo no he cometido ningún error se está contradiciendo o se cree Dios. En el caso que existiera, sería el único que podría decir yo no cometo errores, pero no sería político. Sería creador, que es otra cosa, entonces tampoco se da el caso. Es decir, siempre se incurre inevitablemente en algún error por la limitación de la condición humana, no por malo. Aún con la mejor intención, no puedo dejar de cometer errores, porque no tengo un conocimiento absoluto en la política de nada. Cuidado, absoluto de nada. Tengo un conocimiento relativo de todo, pero como es relativo, voy a cometer errores inevitablemente. No digo necesariamente, porque hay una diferencia entre inevitable y necesaria. Necesaria sería que yo debo cumplir errores por naturaleza. Inevitable es que no puedo evitar porque no tengo pleno conocimiento, no es lo mismo. La única manera que tienen los nuevos políticos populares de izquierda cuando comienzan a ejercer el poder obediencial es la experiencia inédita, la práctica, la permanente autocrítica desde la participación institucional del mismo pueblo, pero también de la presión de los movimientos sociales y comunidades que nunca debe conculcarse. O es decir, los movimientos sociales deben seguir luchando siempre, y eso a largo plazo. Pero eso no es otra campaña. Eso es una campaña a largo plazo, no otra. La otra no es defectiva porque es a corto plazo. También a corto plazo hay cosas que son necesarias. Eran necesarias las dos campañas, pero se las opusieron.
Ahora, ¿quién demostró en ese caso mayor paciencia y visión de largo plazo? El que nunca criticó a su contrario, porque lo respetaba. Y paradójicamente, y lo queremos mucho, el que instaura la nueva campaña lo hace contra otro. El otro no le responde. ¿Por qué? Porque tiene visión de largo plazo. Y le dice, bueno, compañero, todavía no has llegado a comprender del todo la situación. Estás todavía iniciando tu experiencia. Yo tengo otra y tiene la mejor. Son temas difíciles, pero hay que tener criterio y principio. Si no, no se funciona. Como puede verse, el argumento que quiero proponer es el siguiente. Es un error estratégico oponer como contradictorio el movimiento social en general al Estado en general. O es decir, hacer una definición del movimiento social contra el Estado como una definición permanente y una definición del Estado como Estado dominador que merece que el movimiento se levante. Es un error. Es también un error perseguir, reprimir, alejarse y pretender instrumentar desde el Estado, gobernado aún por la izquierda, que surgió de dichos movimientos, de esos mismos movimientos sociales, porque al alejarse de esos movimientos, inevitablemente caerán en el burocratismo, en el elitismo y en la corrupción. Errores que muchos actores políticos progresistas de izquierda han cometido en América Latina y por ello han permitido un paso atrás en Argentina, en Brasil o la oposición venezolana instigada por el imperio, contando, claro está, con la estrategia planificada del imperio en contra de los gobiernos populares, que está detrás acechando y potenciando. Es igualmente un error, un cierto movimentismo, voy a llamarle, que exalta el movimiento social o la comunidad intentando perpetuar a largo plazo una estrategia que impide el pasar el umbral de lo social a lo político, negando la necesidad igualmente urgente que es ejercer delegadamente el poder político obediencial al pueblo desde un nuevo Estado. Entonces, pensar que en la situación de creación de un nuevo Estado se está en el mismo Estado dominador, porque se ha definido mal en teoría al Estado y no se lo citó históricamente. Confunden la tarea de largo plazo de transformar la subjetividad de los actores políticos, la continua presión desde abajo que se debe efectuar de las estructuras aún del nuevo Estado, que puede dormirse sobre los laureles. Y entonces hay que decirle, despiértate, no te duermas. Y eso se le puede decir al lulismo, se le puede decir al kirchnerismo, se le puede decir a todos los gobiernos estos. Y no hay que confundir la necesidad de un nuevo Estado futuro con una mera estrategia electoralista. No es que Evo Morales sea un electoralista y diga, la elección es lo esencial y por eso voy a ganar la elección. No, dice, la elección es una condición de legitimidad, porque justamente el socialismo real nunca tuvo una elección y por eso que hubo una burocratización. O es decir, si no hay elecciones, se arriesga la burocratización, porque entonces ya la vanguardia no tiene que ser elegida más. Es un peligro. Una cosa es que no haya elección y otra cosa es que pueda ser reelegida indefinidamente a alguien. Si no hay elección, no es democrática ni formal, ni liberal, ni revolucionariamente. No hay democracia. Pero que haya reelección del mismo,
Es perfectamente posible en la democracia. Pues, la Merkel ya lleva 3 gobiernos y nadie le dice nada. Hugo Chávez propuso la reelección de un gobernante muchas veces. Eso es perfectamente democrático. No es democrático que haya que cambiar, lo democrático es que haya que elegirlo. Pero cuidado, la elección no es la esencia del asunto. La esencia del asunto es el cambio del contenido del ejercicio del poder. No hay que confundir la necesidad de un nuevo Estado futuro con una mera estrategia electoralista. No voy a hablar de cosas concretas, pero en Chiapas, en una escuela muy importante, y a 80 centímetros de un subcomandante muy importante, pues yo dije, también el pueblo de Venezuela puede equivocarse porque no se le explicó bien la cosa y Hugo Chávez perdió el plebiscito para ser reelegido indefinidamente. Y me dijeron, mire, este Dussel, que ahora le va a decir al pueblo lo que tiene que hacer. Y me dijeron, autoritario, Yo no dije eso, yo dije, los medios de comunicación son muy poderosos y pueden confundir a un pueblo y puede perder un plebiscito Hugo Chávez. Y bueno, el pueblo no vio claro. Mire el intelectual este que ahora le va a dar lecciones al pueblo. Eso también me suena a moralismo. No hay que confundir la necesidad de un nuevo Estado futuro con una nueva estrategia electoralista, que es una manera superficializar de minimizar la necesidad de la organización y las instituciones políticas. Cuidado. Pero tampoco hay que caer en el error contrario de un cierto estatismo. Entonces Santiago Castro Gómez dice, Dussel es estatista. Le digo a Santiago, no, que solo a través de la toma del poder del Estado se puede cambiar el mundo, que fue el error del socialismo real. Eso nunca lo he pensado. Ni se cambia el mundo solo tomando el poder del Estado, en la mala formulación, ni solo se cambia el mundo sin tomar el poder del Estado. En primer lugar, porque el poder no se toma, sino que el pueblo es la sede perenne del poder. Puede aumentarse o disminuirse el poder, pero el Estado no es la sede del poder, sino solo el lugar del ejercicio delegado del poder del pueblo. Esto parece una cuestión de palabras, es la esencia de toda la política. Y se me dice que son elucubraciones teóricas de algunos pensadores de izquierda. En el librito de Sibeshi. Bueno, vamos a tener que hacer un diálogo personal para profundizar las cosas. Yo creo que esto he pensado muchos años. Por ello, el único soberano es el pueblo y no el Estado. Es necesario entonces negar el estatismo moderno, meramente representativo, sin participación, alejado de los movimientos sociales y comunidades que deben por su parte, que debe ser parte de una constitucional y legal participación plena, hoy absolutamente inexistente. O si la participación no es solo por un plebiscito, no es solo por de poner a los representantes, es mucho más. Es hacer constitucional y legal la asamblea de la base, de democracia directa, como lugar de decisión de las prioridades, de las necesidades a cumplir, del uso de los recursos, de la protección, y desde la base ir al caracol o la comuna y de ahí al municipio y que
la participación sea institucionalizada, organizada hasta el poder ciudadano como cuarto poder del Estado, que tenga derechos ante el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que de paso elija al poder judicial, no el legislativo. Es un nuevo Estado, pero institucionalizado, ¿no? Que hay que participar, hay que organizar la participación. Esto no se ha hecho. Cuidado, es ya legal en Venezuela, porque hay leyes de cumplimiento, pero llevarlo a la práctica es muy complicado, porque la gente, lo siento, no está todavía educado a participar. Y entonces tenemos que salir de un cierto quietismo culpable de no hacernos cargo de responsabilidades que lo que pasa que ni son constitucionales ni son legales. No tenemos esos derechos. Lo hacemos si queremos, pero tendría que ser legal. Ya se termina la hora, pero leo un poquito nomás. En el primer momento de la crítica al Estado dominador, el movimiento social y la comunidad tienen prioridad absoluta. En uno, total. Es el punto de partida y el perenne fundamento de la política de liberación. El movimiento tiene que existir siempre, a corto, mediano y largo plazo. Si se duerme, pobre comunidad. Su existencia y actividad debe continuar siempre en el corto, mediano y largo plazo. En el segundo momento de la construcción del nuevo orden 2, el compromiso de los militantes es dar el paso y cruzar el umbral de lo social a lo político propiamente dicho, como diría Gramsci. Y es notable que Sivesci dice, hay que superar a Gramsci a partir de la posición de Öcalan, el turco. Le está dando a Öcalan más autoridad que a Gramsci y a Marx. Extraño. No sé si conoce suficientemente Marx para atrever a decir tal cosa. Lo dudo, porque no lo diría si lo conoce. Ese nuevo Estado no aparece por obra de magia ni velozmente. Es necesaria una larga transición de aprendizaje, de éxito y error, guiada por principios normativos estratégicos claros y explícitos. Pero caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pedirle al que comienza el camino que le muestre la senda que recorrerá en el futuro es absurdo. La senda se hace al andar. Hay principios, hay estrategias, hay diagnósticos, pero el cambio solo se hace al andar. Y se han dado muy pocos pasos desde 1999. Fueron 2 pasos adelante. Hoy soportamos un paso atrás. Aunque ante sus rápidos fracasos y la nueva vitalidad de los movimientos sociales en esos países que sufren esos gobiernos de derecha, ya se vislumbran los próximos 2 pasos nuevos a dar. Si no anulan a Lula, va a ser presidente en Brasil y lo va a hacer con más autoridad que nunca. Y si no la meten presa a Cristina, va a ser presidente de la Argentina. Y si Maduro resiste esta andanada del imperio, va a estabilizar la revolución. Nos autoriza el que el gobierno de Ecuador ya resistió. Entonces, para mí se terminó este primer paso atrás, que no es el fin del ciclo progresista que algunos proponen. Notables, son pesimistas con respecto a ese ciclo progresista y dicen, se acabó tan rápido. ¿Y qué viene después? No saben.
No es así, la cosa es más compleja. La historia es larga, los movimientos de los pueblos originarios cuentan a su favor con siglos de experiencia, que son algunos intelectuales apresurados los que dan por terminado el ciclo progresista. Y en este caso, devuelvo como dicen en el fútbol, la pelota al otro, que ahora vaya caminando a ver si puede burlarnos. Pero la cosa es importante. Nuestra tesis es entonces la siguiente. Diacrónicamente hay que saber articular el momento originario de los movimientos y comunidades que continuarán siempre, con B, el momento constructivo y creativo político donde entra también a jugar la construcción de un nuevo Estado. Hay que articularlos. No es uno u otro, son los dos. Y esto es justamente una oposición, es una contradicción creativa, diría el vicepresidente de Bolivia. Una contradicción creativa. Nos exige que pensemos en esa complejidad. Y esto por primera vez en la historia, porque un relativo fracaso de movimiento de izquierda nunca se había dado. Nunca se había dado. La revolución cubana es una revolución del siglo XX, instantánea. Y la nicaragüense también. La chilena era justamente una del nuevo estilo electoral y fue tronchada, pero tronchada violentamente. No hubo futuro. En cambio ahora sí, ahora ha sido atacada hasta electoralmente o con subterfugios legales. Ya es más sutil. Esta situación no la habíamos vivido nunca. La teoría no existe, hay que crearla. Estamos en pleno debate. Y este debate es entre amigos. Yo leo los artículos de Sibesi y me gusta mucho. Es un buen intelectual. Pero tenemos que discutir para avanzar a soluciones más complejas. Pero esto es un ejemplo de lo que para mí es la filosofía. Algunos dirán, esto fue análisis político. No, fue filosófico. ¿Por qué filosofía política? Hoy, que en 3 meses puede cambiar. Y así es la filosofía. Puede en 3 meses cambiar el horizonte y ya tengo que empezar a pensar otras cosas y corregir cosas que dije antes. ¿Tan inmediato está relacionado a la realidad? Sí, para los grandes pensadores. Para los repetidores, los sucursaleros, como están comentando textos de Platón, Aristóteles, Kant y no sé qué, puede pasar que se vino abajo un país y desapareció por una bomba madre de todas las bombas y sigue pensando en Kant. Entonces, es más o menos lo que hacen los filósofos profesionales. Pero los filósofos militantes, que son los únicos reales, tienen que pensar la realidad y agarrarse un poquito así a discutir, porque se está jugando la vida cotidiana de los pueblos. Bueno, esta clase por primera vez pasó el límite de la hora y la termino. Gracias. Magistral, como siempre. Trataremos de entender. Seguimos leyendo su obra. Muy bien. Para tratar de entenderle un poquito mejor. Está complicado. Sí.